Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es brownie de limón. Hoy os tengo que decir que es mi debilidad, una receta que no puedo decir que no cuando me ofrecen un trocito porque está buenísima. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos ¡manos a la obra! Y comenzamos añadiendo 130 gramos de mantequilla en un bol. Como estáis viendo en la imagen, la mantequilla yo la tengo a punto pomada. ¿Qué quiere decir a punto pomada? Pues nada, que la he sacado una hora antes de la nevera para que esté más blandita y me sea más fácil ahora cuando tenga que trabajar con ella. A continuación vamos a añadir 150 gramos de azúcar, pero en los comentarios me preguntáis que si os puedo medir el azúcar en cucharadas. Vamos a medirla en cucharadas, que en total van a ser 10 cucharadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con esta hace la 10. Ahora vamos a darle un toquecito de sabor con la ralladura de un limón. Ahí rayamos la parte amarilla. Qué olorcito va soltando ya, me encanta. Una vez ya lo tenemos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a batir muy bien esta mantequilla junto con el azúcar hasta haber integrado por completo ese azúcar. Como estáis viendo, yo estoy haciendo este brownie a mano porque quiero que todo el mundo lo pueda hacer. Para todos aquellos que no tengan máquina de varilla, pero que en casa tenemos máquina de varilla, vamos a aprovechar el que la tenemos y perfectamente las podéis utilizar y más rápido va a ir. Ahora, a continuación, una vez tenemos bien batida la mantequilla junto con el azúcar, vamos a añadir 3 huevos, pero lo vamos a hacer de uno a uno. Como habéis visto en la imagen, añadimos uno, lo integramos y una vez vemos que se ha integrado el huevo por completo, añadimos el segundo huevo. Volvemos a repetir el mismo paso, mezclamos bien y una vez vemos que el huevo queda completamente integrado, vamos a por el tercer huevo. Repetimos el mismo paso, batimos hasta haber integrado los 3 huevos y este paso es muy importante, el haber integrado la mantequilla, el azúcar y los huevos con este batido. Ahora a continuación el limón que habíamos utilizado, su piel, también le vamos a seguir utilizando, le vamos a utilizar entero porque aquí no se tira nada. Vamos a cortar el limón a la mitad y esta mitad que tengo ahora mismo en las manos le voy a sacar su zumo. Le sacamos el zumo de medio limón. Lo colamos y lo añadimos a la masa donde tenemos la mantequilla junto con el azúcar y los huevos. Escurro bien, esto de aquí no me vale y ahora este medio limón le vamos a reservar porque luego al final le vamos a necesitar. Ahora a continuación nada, vamos a mezclar ligeramente, no necesita mucho y una vez ya lo tenemos mezclado añadimos 150 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. El brownie no necesita nada de levadura, ni levadura química, ni polvo para hornear, nada. Tal y como está, no es que se nos haya olvidado la levadura ni nada, solamente va con esos ingredientes que os acabo de explicar. Hemos añadido la harina, mezclamos con movimientos envolventes y como habéis visto la harina la hemos tamizado. Una vez ya la tenemos bien integrada, que ya está todo bien mezclado, vamos a por nuestro molde, ¿veis? Mirad, queda una masa muy finita, pues una vez ya lo tenemos. Ahora, un punto importante y que os recomiendo es que el molde que elijamos, el molde que yo voy a utilizar es de 20 centímetros, pero el molde que elijamos tiene que estar forrado con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Os digo que os recomiendo que lo forréis si lo queréis desmoldar, porque os va a ser mucho más fácil y os va a resultar más cómodo cuando lo tengáis que desmoldar. Ahora, que lo queréis comer desde la bandeja o desde el molde que estáis utilizando en ese momento y lo queréis hacer sin papel de horno,
perfectamente lo podríais hacer, pero os va a resultar más fácil el desmoldarlo de esa manera. Una vez ya lo tenemos, lo llevamos al horno a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 25 a 30 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Y mirad, el nuestro en total ha estado 25 minutos y para saber que lo tenemos cocinado, pinchamos. Si el palillo sale seco, perfectamente sabemos que nuestro brownie está cocinado. Ahora que sale un poquito húmedo, le vamos a dar unos minutitos más dentro del horno. Y ahora, una parte muy importante que le tenemos que dejar enfriar por completo a temperatura ambiente para poder dar el siguiente paso. Que el siguiente paso va a ser hacer un glaseado. Aquí en el bol tengo 200 gramos de azúcar glass y vamos a utilizar el medio limón que habíamos reservado. Le sacamos su zumo, escurrimos bien así las pepitas que nos han caído. Y ahora para hacer el glaseado vamos a ir poquito a poco. Esperad, os explico, quito esto de aquí que no nos vale. Y mirad, con el glaseado vamos a ir añadiéndole cucharadas o cucharaditas en este caso de zumo de limón poquito a poco porque el azúcar glass se humedece muy rápido. Entonces ahora le hemos añadido de golpe 3 cucharaditas, mezclamos y luego vamos a ir poquito a poco. Añadimos una, mezclamos, añadimos otra, mezclamos y ahora os enseño la textura que nos tiene que quedar. Pero vais a comprobar que es súper fácil. Y si por ejemplo nos pasamos de líquido, pues nada, tendríamos que añadir un poquito más de azúcar glass hasta dejar la textura que os voy a mostrar ahora a continuación. ¿Veis? Añadimos un poquito, mezclamos y de ese zumo de limón que estáis viendo en el bol, seguramente que me sobre. Luego os lo enseño si me sobra. Vamos añadiendo. Y como quien dice, ya le tengo. Mirad, le añado media, ahora la última, mezclo y quiero que veáis la textura que es, que yo cojo con la paleta un poquito y cae un chorro continuo, grueso pero continuo, que no deja de caer, ¿veis? Cogemos y no deja de caer. Pues cuando ya tenemos este tipo de chorro, este tipo de textura, nuestro glaseado le tenemos perfecto, ¿veis? Nada, es súper fácil. Lo único es ir poquito a poco, no añadirle el zumo de limón de golpe, porque puede ser que haya demasiado zumo y no sea necesario el añadirle todo. Entonces vamos poquito a poco y una vez ya lo tenemos, os enseño lo que me ha sobrado. Mirad todo lo que me ha sobrado, ¿veis? Aquí por lo menos tengo otras 2 o 3 cucharaditas. Entonces por eso vamos a ir poquito a poco para no pasarnos. Ahora lo que vamos a hacer, el bizcocho completamente frío, importante que esté completamente frío, y le he enfriado a temperatura ambiente. No le metéis en la nevera ni nada. Añadimos nuestro glaseado y ya tan fácil como repartirle. Y es una maravilla. Ahí vamos repartiendo para que quede bien lisito. Lo llevamos por un lado, por el otro, así. Y le tenemos. Ahora, otro punto muy importante que le tenemos que dejar secar. Nada, esto va a ser, como quien dice, aproximadamente en unas 2 horas lo tenemos sequito. Le dejamos secar a temperatura ambiente, también muy importante. Y una vez ya le tenemos seco, mirad, ¿veis? Le tocamos así suavecito para no romperle el glaseado. Sabemos que nuestro bizcocho está, o nuestro brownie, mejor dicho, está listo para desmoldar. Me ayudo con los papeles, ¿veis? Así no corre ningún peligro, lo tenemos fácil para desmoldar. ¿Veis? Lo tenemos suelto, compruebo. Le tengo suelto de este lado. Pues ya tan fácil como cogerle, colocarle en el plato donde vamos a emplatar y mirar qué maravilla. Mirad qué maravilla. Un espectáculo. Ahora, el sabor es que no os lo puedo explicar. Es que eso es que se te hace la salivilla ahí en la boca que dices quiero más. ¡Ah! Impresionante. Es que está buenísimo. Pues ahora le vamos a cortar en porciones porque se sirve así en cortadito en cuadraditos. A ver, calculo aproximadamente. Y ahora, yo para conservar lo guardo en tartera, en tupper,
Puede ser de cristal o de plástico, da igual, pero eso sí, nunca se lleva a la nevera, porque si lleváis este brownie a la nevera, lo que va a hacer es que el glaseado se va a deshacer. Este brownie se tiene que conservar bien cubierto en tupper de cristal o de plástico, bien tapadito, pero a temperatura ambiente, guardado en el armario de la galleta, de donde vosotros queráis, pero nunca en la nevera. Cortamos ahora unos cuadraditos. Porque a lo mejor habéis hecho algún postre o algo con algún glaseado y habéis dicho, y lo habéis llevado a la nevera y habéis dicho, ¿por qué se me ha deshecho el glaseado? Pues es por la nevera. Por el frío de la nevera deshace el glaseado. Entonces, todo lo que lleve glaseado tiene que conservarse a temperatura ambiente. Y luego, pues claro, no puede estar mucho tiempo. Como máximo, a lo mejor, pues, yo que sé, 3, 4, como mucho una semana. Pero yo os digo que esto no llega a la semana porque cuando lo probéis esto vuela. Mirad qué delicia, mirad qué maravilla, mirad qué corte. ¡Buah! Es que lo tiene todo, lo tiene todo. Para mí hay dos reyes en la repostería, el flan y este. Este tiene un bocado que lo que os digo yo, que cada bocado te hace ese juguillo debajo de la lengua que te hace disfrutar. Impresionante, mirad qué maravilla. Vamos a pegar un bocadito porque es que no me resisto. ¡Buah! Buenísimo, mirad, mirad. Madre mía, es que no puedo ni hablar. ¡Qué rico! Nada, una receta que sí o sí os animo a que la hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y porque le hayamos añadido el limón al azúcar glass, no va a quedar ni ácido ni nada. Hacerlo tal y como os he mostrado en el vídeo, todos los pasos que os he dado y os va a salir de 10. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes de deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.